Bueno, ayer estaba un poquito despistado con sus compañeros de estadística y demografía y había iniciado la clase, la grabación y no les había compartido, pero creo que con ustedes ya tengo las diapositivas que nos competen el día de hoy y vamos a presentar nuestro nuevo de hoy. No he revisado las tareas. Las tareas, pues como ustedes tuvieron para entregar hasta este lunes, entonces a ver si este fin de semana alcanzo a tener algo de tiempo para tenérselas ya para la próxima. Bien. Dice por ahí Juan David, Villa Concepción de la Plata. Villa Concepción de la Plata, ¿y eso dónde es? Profe, Villa Concepción de la Plata es el mismo plato. Ese era el nombre que tenía Ah, antiguamente, pero como era demasiado largo, entonces plato. te lo dejaron Plato Magdalena. Villa Concepción de la Plata. Vea, pues algo se aprende. Yo por allá sí. ¿Mm? No sé si algún día vaya. ¿Dónde queda eso? Mm. Eso queda, si usted se ubica en Bosconia, las personas que van para Montería, la vía de Montería, queda ese municipio. Yo puedo certificarle que hace demasiada calor, Iván. No se preocupe. No, no, Sí, no, sí, no, centro de le, Magdalena. le creo. Le creo. Es que eso, uno sale a Bogotá y todo es caliente. Exceptuando por No, aquí, acá, Boyacá. acá en Valledupar ya estamos gozando de la nieve, ya todos estamos abrigados, ya estamos también gozando de lo mismo de plato. Valledupar, sí. Una vez fui nomás a la otra sede Ariandina allá en Valledupar. Y sí, caliente, caliente ahí en Valledupar. Fuerte, fuerte ese calor allá. Entonces, con eso, por eso es que la gente tiene la costumbre de tomar la siesta, ¿no? Qué calor es brutal. Bueno, compañeros, bioestadística aplicada 201. Está pendiente ahí revisarle sus tareitas. La otra semana ya esperemos haber desahogado esto. Em, Se nos presenta ahora nuestro eje 2. Ya pasamos nuestro primer mes. Una vez terminado este mes que se viene, que es del eje 2, pues ya estaríamos en la mitad de la maestría. ¿Sí? Entonces este eje 2 dice, veremos los 25. ¿Cuál es 25, Omar? Los ¿Cuáles puntos del son trabajo, profe. los puentes del trabajo? Los puntos que da, 25 es que estamos esperando. Ah, los puntos de acá, hermano. Yo no la había cogido, hermano. No, yo creo que sí. Los trabajos rara vez les va mal, ¿no? O sea, tiene que ser algo que, mejor dicho, que no corresponda a nada en lo que diga ahí las recomendaciones, como para que uno coloque incluso por debajo ahí de 18 y 17 puntos, ¿no? Em, pero es muy raro, es muy raro. Eh, en algunas circunstancias ha habido esa necesidad, pero aún así es raro. Por lo general la gente está sacando de 18 en adelante, ¿sí? Profe, una preguntita. Sí, señor. Antes de que demos inicio en algún eje o en alguna parte usted nos va a enseñar a recodificar, digamos, dos variables en una sola. O sea, Recodificar pa- dos variables en una sola. ¿Cómo así? sí, o sea, hacer la suma de dos. Por ejemplo, nosotros teníamos un trabajo de VIH con C de 4 que es como unos valores y era mayor a 500 entre 200 y 500 y menores de 200. Y nosotros hicimos una unión entre los valores de 200 y 500, pero lo hice manual. En SPS no sé cómo juntaba esos dos valores estadísticos y no sé si en algún eje se va a ver o qué. Pues eso es descriptivo. Tocaría ver bien el ejemplo, estudiar qué es, pues para hacerlo. Ahorita lo único que se me ocurre es que, por ejemplo, nosotros veíamos, bueno, incluso yo para la maestría y para el doctorado tenía que funcionar o hacer muchos cálculos de variables, ¿sí? A ver, me salgo un poquitico ahí del tema, pero no, el problema es acordarme dónde están esos archivos.
No, no me salgo porque me pierdo por acá en la inmensidad de los archivos. Pero entonces, perdón, sí me gustaría que me dejara de pronto, pues bien escrito el ejemplo, ¿no es cierto? Y yo lo busco, yo sé que yo tengo por acá entre todos mis archivos, pues esas situaciones, ¿no es cierto? Y podríamos estar haciendo ejemplos parecidos, como para que Sí, solucionaran profe. pues esa duda. Sí, sí, la verdad sí, porque pues dentro del otro eje no alcancé a preguntarlo en su momento y en otro trabajo nos tocó hacer eso y le busqué por todos lados y siento que de pronto me falta como más fogueo en ese PSS, entonces por eso antes dice esta pregunta antes de iniciar este. Sí, em, que tendría que buscar, si no estoy mal, venga a ver si por aquí yo tuve que hacer algunas fusiones de archivos y unos cálculos en Masensin, actividad física, bueno, lo encontré. Variables de interés, plan de análisis. Aquí, por ejemplo, tenía que hacer cálculos de actividad física. ¿Me puede ver más grande? Sí. Zoom out. Más grande, a ver. Zoom out. Ah, no, zoom in. Yo es que más grande y lo que estaba era reduciéndolo. Zoom in. A ver, ahí dice que es control más. Control más, control más, control más. Entonces, por ejemplo, hay algunos cuestionarios que le piden a uno reglas de truncación de datos. ¿Qué es una regla de truncación de datos? Es eliminar los datos extremos, es decir, respuestas que no pueden ser posibles debido pues a la misma configuración del cuestionario y que de pronto pueden representar errores de digitación. Entonces, aquí este cuestionario que es el IPAC, o el GPAC, no, es el IPAC, que es de actividad física, dice que las respuestas que estén con más de 3 horas, pues dejarlas a 3, ¿no? Entonces uno tiene que hacer una regla de truncación. Lo que yo hacía por acá para acordarme de las reglas de truncación y pasarlas a SPSS es que escribía la recomendación del protocolo del cuestionario y en letras escribía lo que yo tenía que hacer en SPSS. Entonces yo le decía, bueno, aquí tengo que hacer una recodificación en las mismas variables de 4 a 96, que todo se vuelva a 3, ¿sí? Luego que tenía que calcular una variable con tal opción y con esta expresión, ¿no es cierto? Luego calculaba otra variable con esta ecuación y así, 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 así. O sea, iba siguiendo el paso a paso del cuestionario. Entonces, de 3, 4 variables, pues yo tenía que aquí generar muchas variables, ¿no es cierto? Para poder llegar a clasificar a la gente en actividad física baja, moderada y vigorosa, ¿no es cierto? Entonces, se pueden hacer muchas cosas en ese PCS porque realmente es pensar en forma lógica. ¿Qué es pensar en forma lógica? Lo que usted quiera hacer, entonces uno tiene que pensar la lógica de cómo va a introducir las fórmulas en ese PCS. Es más eso, es más un desarrollo de pensamiento lógico. Lo mismo que uno hace en Excel. Ah, que si tengo que convertir esto, entonces, ¿cuál fórmula lógica debería utilizar? Y caminos pueden haber muchos, ¿sí? Toca ver es como que la situación en específica, ¿no? Sí, porque por ejemplo uno hacía una tabla 2x2 para un análisis de bivariado, profe, y como usted le metía tres variables, decía que no te lo iba a hacer analizar. Ahí mismo te Mm, decía, no me estás como codificando bien. Y claro, uno sí lo hace en Excel y lo acomoda, pero eso demora mucho tiempo. mm. Sí, es desarrollar ese pensamiento lógico. Tocaría ver el caso puntual. Si lo tienes, luego me escribes y yo por ahí en un ratico, pues a mí me gustan a veces esos raticos. Venga, ¿esto cómo se debería resolver? Entonces, por eso es que me hace desviar el tema, pero de todos modos es porque es un reto, ¿no es cierto? Y esos retos pues son buenos desarrollarlos porque estimulan esa parte lógica pues de pensamiento. Bien, pero bueno, vamos a seguir, vamos a entrar acá y presentar el siguiente eje. Entonces llegamos al eje de la estadística no paramétrica, es decir, cuando tenemos distribuciones sesgadas.
¿sí? Entonces, en este eje ustedes van a ver, bueno, las pruebas no paramétricas más habituales, aunque ya hemos visto pruebas no paramétricas, por ejemplo, chi cuadrado. Chi cuadrado es una prueba no paramétrica, ¿sí? Eh, bueno, la prueba de McNemar, que está también explicada en el referente pasado, que es para variables categóricas, pero medidas en un antes o un después, o que están apareadas, también es una prueba no paramétrica, ¿sí? Eh, Seguramente pues es más común la de chi cuadrado, por eso priorizamos chi cuadrado en el anterior referente, y la otra que son más comunes que ustedes se llegan a enfrentar, pues ya sí son las paramétricas, que en este caso que vimos de comparación de medias, ¿sí? Vimos pues la test student, seguramente la prueba test student pareada también en algún momento pues se va a encontrar usted. Son como las más habituales, ¿sí? En este referente, no es que no sean habituales las pruebas no paramétricas, sí, son muy habituales, incluso más habituales de lo que uno pensaría, ¿sí? Sino que de pronto por sus nombres, que a veces no son como tan comunes, se podría llegar a pensar de que no se usan tanto, pero sí, indiscutiblemente sí se usan bastante, especialmente cuando usted empieza a leer la literatura y se da cuenta que a veces no hay grandes tamaños de muestras y seguramente no se ajustan a una curva de distribución normal, por eso están aplicando las pruebas no paramétricas. Entonces, aquí el referente empieza con la prueba del signo, que no es una prueba así tampoco muy masiva, pero su compañera, digámoslo así, que tiene más potencia estadística que la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, es así. Luego hay otra prueba de la suma de rangos de Wilcoxon y usted dice, ah, estas tienen como nombres muy parecidos, pero una de estas dos, si no estoy mal, es esta primera, no, es la segunda. La prueba de rangos con signos de Wilcoxon, pues es la contrapartida no paramétrica de la T pareada, pero la otra, que también dice que es de prueba de suma de rangos de Wilcoxon, mejor llamarla así, ¿no? La prueba Udeman-Whitney, ¿sí? Entonces la prueba Udeman-Whitney es la contrapartida no paramétrica de la test student de grupos independientes, ¿sí? Y así vamos a seguir viendo varias pruebas que tienen su contrapartida no paramétrica. Entonces luego viene la primera prueba multivariada que ustedes van a ver en bioestadística y la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces aquí ya vamos a comparar cuando tenemos más de dos grupos, ¿sí? En otras palabras, está la contrapartida paramétrica de la ANOVA, ¿sí? De la ANOVA de una vía. Después de esa vamos a ver la ANOVA de Friedman o la prueba de Friedman también. Cualquiera de los dos nombres la van a encontrar. Y es la contrapartida no paramétrica del ANOVA de medidas repetidas, ¿sí? Entonces estaría este ANOVA de Friedman. Después de ese ANOVA de Friedman, creo que ya, ¿no es cierto? No, sí, ya no tiene nada más. Vea, pues, las aplicaciones en el paquete estadístico y listo. Realmente es un referente, mm, no es tan denso. Si usted se da cuenta, pues no son muchos los temas, ¿no es cierto? Nos puede dar tiempo, pues, para que veamos varios ejemplos y a partir de esos ejemplos usted vaya seguro, pues, a la evaluación, porque este va a tener evaluación, si no estoy mal. Miremos, creo que sí. Si ustedes tienen tarea, pues ahorita les toca evaluación. Pues, vea, entonces, en esta oportunidad les toca evaluación. Recomendación en la evaluación, les va a dar 2:40 minutos. Acá dice que 30, pero realmente les da 2:40, ¿sí? Entonces, tranquilos. Pero a diferencia de sus evaluaciones que ustedes hacían en el primer semestre, esta sí es de un solo intento. El semestre pasado creo que veían evaluaciones y les daba 2 intentos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, ahora se está metiendo más presión. Exacto. Allá daban 2 intentos, pero bueno, usted ya es maduro a esta altura, ya se sabe todo lo descriptivo, en su gran mayoría es PCS, entonces ya puede afrontar estos retos. Entonces, incluso si fuese de 30 minutos, hasta la podrían resolver, ¿sí? Pero bueno, la gente dirá, No, uy, no, 30 dejémoslo a minutos. 2:40, dejémoslo a 2:40. Sí, ya la gente va a decir, no, 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 tranquilo, eso va a quedar de 2:40 para que tengan ahí confianza. Eso sí, la recomendación, como siempre, no dejen para última hora. Entonces aquí va a estar hasta el 16 de octubre. Yo voy a procurar, 16 de octubre, ¿eso es un festivo? Si no estoy mal. Sí, el 16 de octubre. Bueno,
Seguramente de aquí al 6 de octubre podemos estar ya viendo todo, seguramente, ¿sí? Entonces dejaré que para el 13 de octubre, pronto pues ya usted, digámoslo así, como que las últimas dudas que puedan llegar a tener para resolver esa evaluación, de pronto ahí podemos estar resolviendo algunos ejercicios muy similares, ¿no es cierto? Cosa tal que usted tenga ahí ese puente libre para contestar 14, 15 y no lo deje así como para última hora. Bueno, eso es lo que nos venimos a enfrentar en este segundo eje de bioestadística aplicada. Bueno, como siempre yo les complemento en los encuentros sincrónicos con algunas presentaciones, al menos una o dos presentaciones y ejercicios indudablemente aplicados. Esta es la presentación para este inicial. No sé si era la inicial o había otra. Eh, Voy a mirar un segundito. Creo que no, no había otra, pero por un caso vamos a verificar. No, aquí donde no era. Entonces, bioestadística aplicada. Diapositivas bioaplicada. Entonces, no paramétrica es esta misma. Regresión logística, logic múltiple, regresiones. No, es esta. Está. Entonces, vamos a configurar aquí para que podamos verlos a ustedes bien. Listo. Listo, estadística no paramétrica. Bueno, entonces, como bien les mencionaba, la estadística no paramétrica la aplicamos por lo general cuando nosotros vamos a tener muestras pequeñitas, ¿no es cierto? Muestras pequeñitas. Entonces, muy seguramente cuando tenemos esta situación, eh, pues va a existir la posibilidad de que esto no se ajuste a una curva de distribución normal, sino sean sesgadas, sesgadas hacia la izquierda, hacia la derecha, pero entonces vamos a tener que hacer las pruebas de normalidad para verificar, cumplir ese supuesto y aplicar la prueba no paramétrica, ¿sí? Entonces, también podemos hacer uso cuando de este tipo de pruebas no tenemos a disposición pruebas más robustas, entonces pues, listo, aplicamos la prueba pues no paramétrica y por lo general en variables ordinales, ¿sí? Si bien en variables ordinales también hay que considerar que hay que evaluar la normalidad, muchas de ellas cuando tienen las escalas muy cortas seguramente no la van a cumplir, independiente que pase de un tamaño de muestra de 100, o sea, si tenemos 500, 800, 900, pero la variable es ordinal, corramos la normalidad y seguramente tendremos que aplicar también pruebas no paramétricas. Bien, son como que las situaciones ahí más comunes. Eh, Hago la salvedad de que en el caso de que usted disponga la prueba paramétrica y la prueba no paramétrica, usted hizo el test con la prueba paramétrica, ¿no es cierto? Pero resulta que la distribución era sesgada. Entonces volvió a hacer el test con la prueba no paramétrica, ¿sí? Usted sí encontró que la prueba no paramétrica y la prueba paramétrica le dieron resultados que fueron, pues, digámoslo así, similares, significancias en ambos casos. Usted puede dejar mejor, puede dejar, no mejor, puede dejar la prueba paramétrica, ¿cierto? Pues, siendo que usted corroboró que el resultado iba para el mismo lado, ¿cierto? Ahora, mejor deje la prueba no paramétrica. Bien, sí, pero eso se hace también esa salvedad, pues en alguna literatura pues lo plantea de esa forma. Bueno, ¿cuáles pruebas no paramétricas vamos a estar? Nosotros vamos a estar en estas 4 pruebas no paramétricas. La U de Van Whitney, sí, mejor conocida así, U de Van Whitney, la prueba de Wilcoxon, la prueba de Friedman y la prueba de Kruskal-Wallis, sí. Seguramente las vamos a ver en este orden. Entonces, la U de Van Whitney para grupos independientes. La prueba de Wilcoxon para grupos pareados. La prueba de Friedman para mediciones repetidas. Y la prueba de Kruskal-Wallis para comparar grupos independientes. Solo que estas dos es cuando tenemos más de 2 muestras. Más de 2 muestras. Bien. Y estas dos primeras cuando tenemos 2. Cuando aquí vamos a comparar 2. Aquí vamos a comparar 2. Aquí sí vamos a comparar más de 2. Y aquí también comparamos más de 2. Bien. ¿Cuántas? Las que sean. Obviamente, pues es más confuso
en la medida en que hay muchas variables también. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas variables, pues suponen pruebas post-hop. Este de pronto es como un poquito el meollo que puede haber en estas situaciones. Entonces ya este término usted lo había escuchado. Cuando yo les hablé de pruebas post-hop, a ver, acuérdese. Cuando les hablé de las pruebas post-hop. Post-hop de chi cuadrado. Muy bien, deciré muy bien. En chi cuadrado yo les hablaré de pruebas post-hop. Claro, porque a veces no teníamos solamente la situación de 2 por 2, sino puede haber una situación de 3 por 4, 4 por... Y bueno, la que hicimos fue de 2 por 5, si no estoy mal. La de las etnias, ¿no es cierto? Etnias con... Uy, ¿con qué era? Me olvidó. Bueno, el ejemplo de las etnias con algo que ya no me acuerdo, ¿sí? Entonces, ahí era una situación así. Entonces, hacíamos un post-hoc y ajustamos por una prueba post-hoc. ¿Alguien se acuerda el nombre? Miren ustedes, pues usted no se Bonferroni. acuerda. Ah, bueno, gracias, Iván. Iba a decirles, pues si usted no se acordó el nombre, ¿cómo nos piden otros que sí? Bueno, pero vea que sí, ustedes a veces tienen mejor memoria. Entonces, Bonferroni, hicimos un ajuste por Bonferroni. Aquí también podemos estar haciendo en algunos casos ajustes de Bonferroni. Sin embargo, pues no va a ser, digámoslo así, el eje central, quedarnos pues aquí en las pruebas post-hoc. Estas se verán un poquito en mayor profundidad cuando ustedes vean el ANOVA paramétrico, pero ese ANOVA paramétrico se está planeado para verlo en bioestadística avanzada, ¿sí? Y ahí sí hay una buena inducción hacia esas pruebas post-hoc. Bueno, recomendado también que cuando estén en bioestadística avanzada, esa prueba de ANOVA no la pierdan porque seguramente la van a tocar en varias oportunidades. Incluso podría decir que la ANOVA se usa a veces un poco más que estas. Y dada la característica del modelamiento de la ANOVA como tal, es robusto al incumplimiento incluso de la normalidad. Entonces, por eso es que incluso cuando no se cumple el supuesto de normalidad en los datos, se puede reportar el ANOVA, porque la ANOVA es una prueba pues robusta como tal. Ahora, hay otros puristas que dicen definitivamente si no le dio normalidad, reporte mejor la no paramétrica. Bien, bueno, hay una característica especial cuando uno negocia con estas pruebas no paramétricas, ¿sí? Y es que uno aquí ya no le importa tanto el dato en sí, sino le importa es el puesto del dato, ¿sí? Entonces a eso nosotros le llamamos puesto o rangos. Bueno, ustedes se acordarán que yo utilizaba la nomenclatura de puestos cuando veíamos las medidas de posición, ¿sí? Entonces realmente puesto es lo mismo que un rango, es decir, la posición que ocupa el dato cuando se ordena el conjunto de datos, ¿sí? Entonces, cuando uno negocia con rangos, entonces va a eliminar un poquito el efecto de los datos periféricos. Entonces, un layer es un dato periférico, un dato que está extremo, periférico, periférico, ¿sí? Entonces, puede ser que nosotros tengamos una distancia que hay entre dos datos de 5 o de 8 unidades, ¿no es cierto? Pero como uno no negocia con las unidades de la variable, sino con el rango, entonces, así haya una distancia de 5 o de 8, pues obviamente van a estar distanciados un rango, como en este. Si hay dos datos seguidos que es 50 y luego se evaluó 75 y no hay un dato intermedio entre esos dos, entonces como negociamos con estos puestos, entonces la diferencia entre 50 y 75 va a ser un puesto o un rango, ¿sí? Esa es una de las particularidades cuando uno trabaja con las medidas que son sesgadas en su distribución, con las pruebas no paramétricas.
Entonces, ¿dónde encontramos muchas pruebas no paramétricas? Pues realmente en ciencias de la salud se usan muchas escalas. Entonces las escalas tienden a tener distribuciones sesgadas, distribuciones no paramétricas. Entonces, por ejemplo, escalas como la escala análoga al dolor, se llama así, ¿no es cierto? O escala de severidad de los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la escala análoga al dolor es de 0 a 10. De pronto en este tipo de escalas hay más chances de conseguir normalidad en estas, de pronto, porque tienen muchas opciones. Sin embargo, hay otras escalas que como estas tienen una, dos, tres, cuatro, cinco opciones la mitad, entonces ya las posibilidades de que tenga un ajuste a la normalidad se van reduciendo drásticamente. Entonces aquí, pues obviamente, como esto es una variable ordinal, las escalas, entonces aquí dice que está, em, pues como que empeorando, empeorando mucho los síntomas, empeorando ligeramente, que no hay cambios, que ligeramente mejora y que ahí hay mucha mejora, ¿cierto? A esto también le llaman un tipo de escala Likert, ¿no? Pues casi que todo lo que tenga así escalas Likert, pues usted negociará seguramente con pruebas no paramétricas. Bien. Em, recordarán ustedes que cuando las pruebas son paramétricas, usted va a graficarlas con barras. Entonces, por eso aquí es la media, ¿no es cierto? La media. Entonces, usted está comparando la media aquí de la edad de los niños y de las niñas, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo clásico que usted lo va a resolver. Pues seguramente como acá está graficado con barras que tuvo una distribución normal, entonces lo negociará con la test student, la prueba de hipótesis aquí, ¿sí? Y se grafica con barras, ¿bien? Pero cuando tienen la distribución sesgada, entonces lo que va a hacer es graficar con cajas y bigotes, ¿bien? ¿Se acordará la línea superior de la caja qué percentil es? ¿O qué cuartil? ¿No se acuerdan? 75 no, Sí, señor, 75, muy bien. La línea inferior de la caja sería entonces el percentil 25. 25, muy bien. Y la línea que está en toda la mitad de la caja, La media al P50. la mediana percentil 50. Los bigotes, ustedes saben que, pues esos tienen, digámoslo así, longitudes que no son caprichosas, no son al azar, sino eso se calcula en 1.5 veces más el valor del percentil 75 y esa sería, daría la distancia del bigote superior y el bigote inferior 1.5 veces menos el valor del percentil 25 y eso nos daría la longitud del bigote inferior. Pero los programas de estadística ahí nos van a calcular eso, no lo tenemos que hacer manual. Y en términos prácticos, pues, digámoslo así, o metodológicos, no nos, no nos va a aportar nada más para el análisis, solamente es ahí la, la gráfica. Bien. Bueno, ¿cómo es que se negocian con los rangos? ¿Cómo es esa cuenta de rangos? Entonces aquí tenemos en la primera fila una escala del dolor y se reportó aquí los registros de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes. Entonces, el primer paciente dijo que tenía un dolor en 7, ¿sí? Entonces, según esto, dolor en 7. Uy, es un fuerte dolor, ¿no es cierto? Porque vea, entre más llega a 10, pues el dolor es inaguantable. 0 es que no le duele nada. Entonces, si esta persona reportó un dolor 7, pues, le duele. 5, bueno, ahí moderado la cosa. 9, este man sí, mejor dicho, toca darle ya alguna medicación urgente, ¿no es cierto? Porque tiene un dolor insoportable. 3, este ya lo tiene leve. 0, este ya no le duele nada. 2, una leve molestia tendrá aquí este paciente. Entonces, cuando se nos presentan esos datos, lo primero que nosotros hacemos es ordenar los datos. Entonces, el primer registro lo dejamos el dato menor, lo ponemos aquí, luego sigue luego este, ¿no es cierto? Luego por acá, luego por acá y el 9 por acá. Entonces, organizamos los datos siempre de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Entonces ya quedaron ordenados.
Y cuando los ordenamos, ahí sí procedemos a ubicar los puestos o los rangos. Puestos o rangos, lo mismo. Entonces, el 0 es el rango 1, el 2 el rango 2, el 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando vamos a hacer los cálculos manuales, tenemos que proceder con esta forma. Y pues se los explico porque también va a haber unas preguntas de la evaluación tendientes a que usted negocie con rangos. Entonces, si bien en la práctica epidemiológica que usted va a tener más adelante, seguramente utilizará las pruebas pues con el paquete estadístico de una vez, es bueno que de todos modos sepa cómo es que salieron todas esas cosas, ¿no es cierto? Pues para entender muy bien la naturaleza de la prueba, pues aquí, al menos en este eje, alcanzamos a hacer la parte manual. Bueno, en el siguiente eje una partecita también cuando es simple, que el otro eje es de las regresiones. Bueno, hay que hacer una regresión manual. Es una regresión simple. Ya la múltiple, a pesar de que se explica en el referente, pues ya no la vamos a hacer porque pues ya uno se demora un poquito más. Entonces ahí sí le procedemos pues al paquete estadístico. Y lo mismo con las logísticas. Las logísticas pues ya no la vamos a hacer manual. Es muy largo. Ni siquiera la simple, sino que ya hacemos todo es en el paquete. De ahí en adelante todo ya es neto con SPSS. Bien. Em, Incluso pues la parte bioestadística avanzada también, ¿no? Sí, no da tiempo para alcanzar a hacer las pruebas en forma manual. De pronto en mi época, cuando yo estudiaba pues, la epidemiología, sí alcanzábamos a hacer una logística manual. Pero ya no, ya eso creo que la ven siempre ya directamente en el paquete. Bien, claro, las competencias ahora pues se, se exigen más hacia el ámbito de la programación incluso. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos empates? ¿Qué es empate? Entonces, empates es cuando tenemos, digámoslo así, dos datos que son en la misma escala, que obviamente cuando los ordenamos van a quedar seguidos, pero en la asignación de rangos lo que vamos a hacer es promediarlos. Es decir, entonces a este le correspondía el rango 1, el 2, el 3, a este le correspondería el 4 y a este digamos que el 5, ¿no es cierto? Y este el 6, ¿no? Y ya pues dice el 6. Entonces promediamos 4 con 5. ¿Sí? Entonces 4 más 5, 9. 9 dividido 2 y eso me da 4.5. Y el rango 4.5 se asigna a las dos mediciones. En este caso, a los dos, 7. ¿Claro esta parte? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí es la metodología para conducir una prueba no paramétrica. Entonces, primero, pues seleccionar el nivel de significancia que usted va para correr en la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, la prueba de hipótesis por default, ustedes saben que es nivel de significancia P menor o igual a 0,05, pero pues a veces hay necesidades de ser más estricto, P menor o igual a 0,01. Entonces, bueno, usted fija el nivel de hipótesis, el nivel de significancia de su hipótesis. Luego hay que seleccionar la prueba no paramétrica. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo pues a si está comparando grupos independientes, grupos pareados, si son dos o más grupos, ¿cierto? Eh, Posteriormente, pues hacer el cómputo, ¿sí? Pues, por eso podemos hacerlo manual o empleando diferentes paquetes estadísticos. Aquí inicialmente vamos a entender algunas en forma manual, ¿no es cierto? Y por último, de acuerdo a lo que nos dé eso, pues vamos a interpretar. O sea, no solamente pues hacer correctamente el procedimiento matemático estadístico, sino a partir del resultado que nos dé la prueba el valor crítico y el valor pues obviamente comparado con tablas, entonces procedemos pues a la interpretación de pruebas a favor, pues bien sea de una hipótesis o de la otra. Bien. Bueno, aquí también esta presentación luego se las facilito también ahí en la carpeta de OneDrive. Estoy escribiendo una metodología para hacerlo manual, ¿sí? El paso a paso. Siempre que a usted se le presente un problema, entonces, en este caso, pues primero ordenar los datos, ¿sí? Lo más común es ordenarlos de menor a mayor. Digamos así que en algunas ocasiones o a veces, gente que los ordena de mayor a menor, pero eso es poco frecuente. Por lo general se ordena de menor a mayor, ¿sí? Entonces, primero ordenamos.
Luego asignamos los puestos o los rangos, ¿sí? Resolvemos los empates, ¿sí? Luego sumamos los rangos, calculamos la media de los rangos, calculamos la desviación estándar de los rangos, convertimos el test a un Z-score o estandarizamos, en otras palabras. Si el valor es más alejado de 1.96, entonces encontramos significancia. ¿Se acuerdan de dónde sale este 1.96? ¿No se acuerdan? Profe, eso ya no está estandarizado en la tabla. Eso no te entendí bien, Juan David, qué pena. Profe, que si ya ese Z-score, esos puntajes no están estandarizados en una tabla. Sí, sí, esos ya están, pero entonces la pregunta que les estoy diciendo es, ¿de dónde sale este 1.96? A ver si se acuerdan. De la curva De, normal, pa- ya. de, Sí, de la curva normal, pero cuando hemos estandarizado una variable. Entonces recuerden que cuando hemos estandarizado, tenemos por acá 1, 2 y menos 1, menos 2. Por lo general, lo que está entre menos 2 y más 2, puntuaciones Z, contiene el 95% de los datos, ¿no es cierto? Realmente el punto de corte exacto es 1.96. Entonces ahí tenemos el 95% de los datos, ¿sí? Con el nivel de confianza del 95, profe. Exacto. Una confianza del 95% del valor Z es de 1.96, ¿sí? Entonces, de ahí es que tomamos ese 1.96. Entonces, si obtenemos en la operación matemática del cálculo de la prueba no paramétrica un valor más alejado del 1.96, quiere decir que es un valor extremo por acá en una de estas dos colas. Por tanto, hemos encontrado diferencias significativas o pruebas a favor de la hipótesis, en este caso, alterna, ¿sí? Porque cae en la zona de rechazo, en otras palabras. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, como para entender esta parte ahí un poquito teórica, ¿no es cierto? Pero pues que a veces es necesaria como para entender mejor ahorita ya el ejemplo. Entonces aquí tenemos unos datos. Vamos a pasarles estos datos. A ver, ¿cómo voy a cerrar aquí? Finalizamos, descartamos. Voy a copiar esto. Control C. Y se los voy a poner por aquí. Entonces, esos datos que les acabo de pegar en el chat, peguémoslos en una hoja de cálculo. Pues tenía, pero voy a pegar esto mejor. Aquí, mírenlos. ¿Sí? Bueno, así. Bien, entonces, dice aquí el contexto. Entre aquellos que consumieron alcohol y aquellos, o sea, un grupo de personas se fue de rumba. Se fue de rumba, algunos consumieron alcohol y otros consumieron éxtasis. Bueno, el éxtasis no es una droga esas que está de moda. Ya no, ¿no es cierto? De las que están de moda No, son no, ya las, la demo del fentanilo. la fentanilo, ¿no es cierto, Cristian? Sí. Pero el éxtasis no es una droga de ese tipo, ¿no? No, señor. Bueno, entonces va a tocar luego actualizar el ejemplo para estar a la moda. Entonces, pero digamos que esto es así más como bueno, no sé si cuál sea la prevalencia del uso del éxtasis actualmente pues, en los países por allá anglosajones o en Europa. Pero se fueron a una fiesta, algunos consumieron alcohol, otros consumieron éxtasis. Entonces, cuando uno consume sustancias de este tipo, psicóticas, eh,
a los 3 o a los 4 días puede darle depresión a la gente. Es decir, consumo de estas sustancias tengo entendido que eleva los niveles de euforia, de excitación a la gente, pero después eso trae su consecuencia. Esta gente se fue a la fiestica el sábado por la noche, ¿sí? Y les midieron los niveles de depresión con un test, con un cuestionario, bueno, midieron la depresión en 2 días. Primero se la evaluaron creo que un domingo y luego un miércoles. Entonces aquí tenemos los datos de la depresión ya más días al miércoles. Si la fiesta fue el sábado, midieron la depresión el miércoles. Entonces la depresión es medida en una escala, no sé cuánto irá esa escala, pero entre mayor puntaje, entre más alto el puntaje, quiere decir que mayor depresión, ¿sí? Entonces, así a simple vista podríamos estar mirando que los que consumieron esta es una droga, digámoslo así, pues con mayores efectos pueden estar desarrollando más depresión. Lo que no sabemos es si esa diferencia es significativa con respecto a los que consumieron alcohol, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula en este caso es los niveles de depresión entre los que consumieron éxtasis son los mismos a los niveles de depresión que aquellas personas que consumieron alcohol. Hipótesis nula. Hipótesis alterna, los niveles de depresión son diferentes, ¿sí? O los efectos sobre la depresión tras el consumo de éxtasis o alcohol cambian, son diferentes en este grupo de personas. Entonces tenemos 10 sujetos, si no estoy mal, sí, 10 sujetos que consumieron éxtasis aquí, 10 sujetos que consumieron alcohol. Entonces, ¿qué situación tenemos aquí? ¿Grupos independientes o grupos pareados? Independientes. Sí, señor Fabián. Aquí tenemos grupos independientes. Claro, los que consumieron éxtasis, los que consumieron alcohol, independientes. A ambas se les evaluó depresión, pero vamos a comparar entonces la depresión en un grupo y vamos a comparar en el otro. Resulta que esto no va a tener ajuste a la normalidad. Entonces, si tuviera ajuste a la normalidad, ¿qué probaríamos? Test tube. Entonces Muy tú, bien. Sí. Pero como no tenemos ajuste a la normalidad, después lo vamos a corroborar, ¿sí? Vamos a poner, no hay ajuste a la normalidad, entonces, ¿qué prueba hacemos? ahí sería un pareado, ¿cierto? Un Wilcox. No, es independiente, porque Perdón. unos Sí, 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 éxtasis, sí. otros Tienes toda alcohol, la razón. ¿sí? Entonces, como son independientes, son dos grupos, los que consumieron alcohol, los que consumieron éxtasis, entonces, ¿qué prueba sería dentro del ámbito no paramétrico? Chi cuadrado. ¿La variable la B categórica o la B cuantitativa? Ahora es cuantitativa, entonces no. Entonces, como la variable es cuantitativa, esto no lo podemos resolver con chi cuadrado, ¿sí? ¿Cuál prueba sería? Entonces, ahí usted tiene, para acordarse mejor, dime, U Juan de David. McWhitney. Muy U de bien, McWhitney. sí, señor. Sí, señor, el AU de Manguini. Entonces, para acordarse mejor, usted siempre tenga mejor referenciado la prueba paramétrica. Si esto se desenvolviera en el ámbito paramétrico, se haría con test-UD. Pero como es no paramétrico, entonces la contrapartida no paramétrica de la test-UDEN va a ser la U de Mann-Whitney, ¿sí? Y en esos casos que usted dude todavía de las pruebas, ahí sí me va a permitir recomendarle un librito. Y me alcanza el brazo. Creo que sí, me alcanza el brazo. Ay, lo que me va a alcanzar es el audífono. Creo que sí. A esta. Ay, no, esta no era. La que estaba al lado. Esta sí era. Y ahorita lo ponemos por allá. Entonces, esta bioestadística médica de Dawson, ¿sí? Este es un buen librito para
para cuando uno se confunde a veces de las pruebas. ¿Por qué? Porque por acá en la parte final, ellos tienen muchos algoritmos de decisión de pruebas. Los ponen muy bonitos, todos los algoritmos de decisión de pruebas aquí en la bioestadística médica, el apéndice C, todos los diagramas de flujo para relacionar preguntas de investigación con los métodos estadísticos, ¿sí? Entonces, este libro es el que, pues veo que en esa parte, digámoslo así, la tiene muy didáctica, ¿sí? Entonces, es una de las recomendaciones y además, pues los casos, pues son muy aplicados, pues a la clínica, también a usted como para que pueda revisar. No hay ejemplos en paquetes estadísticos, creo que no. Ahí creo que los hace todos manual, si no estoy mal. De pronto algunos sí se verán la necesidad de hacerlos con algún paquete, pero no sé con cuál haga. No, creo que resume de una vez todo, ¿no? Ay, vea que yo por aquí la estaba embarrando. Control Z. Listo. Entonces, un buen librito que les recomiendo para aquellos que quieran profundizar un poquito más o si ven que tienen dificultades para la selección de las pruebas, uno tiene que ir construyendo ahí de a poquito su pequeña biblioteca. Profe, ¿me Bueno, puede regalar el nombre acá en el chat, por sí, favor? señor. Sí, ¿Y qué sí, sí. edición es? Si es tan amable. Ah, pues yo tengo la cuarta, pero quién sabe en cuál irá, ¿sí? Entonces, la bioestadística médica del señor Dapson. Copia el principal autor ahí, aunque hay otro autor, pero bueno, así que este es el principal, Bertrand Dapson, Robert Traff, y la editorial es Manual Moderno, ¿no? Son unos libritos así como clásicos y aplicados así más a la clínica. Entonces aquellos que de pronto pues sean médicos o enfermeros o bueno, que estén en el ámbito ya de la clínica, esa bioestadística es una de las recomendadas. Así como yo el semestre pasado les recomendaba, vea, para empezar, pues la amigable. Incluso pues todavía el amigable les puede servir, ¿no? Del amigable hay como 4 ediciones. Yo tengo la segunda, creo. Y esa es como la segunda edición. Pero me gusta más la segunda porque trae los ejemplos más para SPSS. La tercera y la cuarta edición es más para Stata, ¿sí? Entonces ahí siempre recomiendo la segunda edición. El problema es que yo no sé si eso se consigue en libros de ediciones pasadas, ¿no? Bueno, entonces ahí en materia de bibliografía un buen recurso. Entonces esto vamos a pegarlo en una hoja de cálculo. Pues por acá lo pegamos en una hojita de cálculo, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a reducir un poquitico el tamaño. Aquí están todos los datos. Lo primero que uno debería realizar aquí es el rango. Y vamos a... Ah, bueno, no mentiras. Bueno, sí, vamos a escribir aquí el rango potencial y aquí el rango actual. Y voy a estar alternando aquí digámoslo así, la metodología. Entonces la metodología está aquí. Entonces lo primero que me dice que hay que ordenar los datos. Entonces si estamos aquí en Excel, pues yo selecciono todo esto, ¿no es cierto? Y vamos a ordenar. Vamos a aplicar un filtrico aquí y ordenemos por acá de menor a mayor. ¿Listo? Vamos a ordenar de menor a mayor por aquí. ¿Sí? Pasando por acá. Ahora, en esta ordenada, también pues ordenemos por la droga de menor a mayor. Entonces fíjese que ordenamos por droga, o sea, el alcohol es una droga al fin y al cabo, ¿no? Y ordenamos por el nivel de depresión. Es lo primero que hicimos ahí. Bien. Bueno, sin embargo, usted se va a dar cuenta que por aquí hay unos rangos del alcohol que incluso, por ejemplo, están por encima de otros, ¿no es cierto? Entonces hagamos esto primero. Ordenamos, priorizamos por la depresión. Y usted se va a dar cuenta que por acá este quedó por acá, ¿no es cierto? Dejémoslo ahí.
dejémoslo acá. Y ya ahorita ordenamos por droga. Entonces el rango potencial vamos a calcular una serie ahí. Entonces esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿no es cierto? Seleccionamos esos 3 y continuamos la serie. Entonces es el rango potencial ahí de 1 a 20. ¿Listo? Los actuales. Entonces aquí vamos a resolver pues los posibles empates que nos encontremos. Entonces, bueno, voy a hacer aquí la lógica y vamos a mirar dónde hay empates. Aquí no hay empate, aquí tampoco, pero aquí sí hay empate. Por tanto, aquí, ¿qué número dejaríamos? Cuéntenme. 3 y 4. 3 más 3, 6. Dividido en 2, 3.5. 3. 3.5 No. porque se suman los rangos y se promedia. 4 más 3, 7, dividido 2, 3.5. Sí, señor. 3.5. Que esto es un empate, vea. Aquí hay un empate. ¿Sí? Entonces, ese empate hay que resolverlo. 2, 6. Entonces, como es 3 y 4, 3 y 4, 7 dividido 2, 3.5. Y todos los demás, sí, ya no hay más. Ah, no, sí hay más empates. Véanlos por aquí. Venga, a ver, espera que tengo, mis ojos no, ya no están viendo igual que antes. A ver, En ¿dónde hay el más 35, empates? profe. En Son el los 35 hay 35, ¿no es 3. cierto? Estos 3. Correcto. Entonces, aquí. Es caché. Uno Aquí. más arribita, profe. Listo. Aquí. Entonces, el empate de los 35 hay que resolverlos con los puestos 16, 17, 18. O sea que, ¿qué número dejamos? 23. 17. 17. 17. Claro, 17. 17. ¿Por qué? Porque sería el promedio de estos tres, mírenlos. Promedio de 16, 17, 18. Pues es 17. Entonces, esos tres quedan con 17. Ya no hay más, ¿no? No, ya no hay más. Listo. Ya asignamos los rangos. Entonces, ahora sí puedo ordenar por droga. Ordenar aquí por droga porque ya están organizados los rangos. Ahora sí, ordeno. Entonces, aquí ya ordené. Aquí ya quedó este con el 30. Aquí ya está bien, listo. Perfecto. Entonces, vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya asignamos rango potencial, ya resolvimos los empates. Vamos a sumar rangos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa suma? Entonces, para hacer esa suma, vamos a hacer como por aquí insertemos una tabla dinámica. ¿Sí? Profe, no se ve Entonces, tu pantalla. ¿no me ven la pantalla? ¿Nadie la está viendo en este momento? Sí, yo la veo, pero de pronto se le puede bajar un El poquitico Excel. el porcentaje para poder mirar todo el Excel de los valores, profe. Otro poco. Pero Sí, ya estoy estamos viendo. viendo. Pero, ¿quién no la ve? Yo, profesor, no sé si Elizabeth, no sé si de pronto soy solo yo. No, yo Creo que tampoco es la veo. Eso se corre, profe. Se le pone chiquita y tiene que buscarlo entre los usuarios abajo para que se le amplíe. Elizabeth y, y no sé quién más me dijo que también no la ve. Venga a ver. Vamos a otra vez a darle compartir pantalla. Ya Ahora sí, será. profesor, muchas gracias. Ahora sí. Sí, ya se Bueno, ve. Sí, señor, ah, muchas gracias. ok. Pues ahí lo único que hice fue que paré de compartir pantalla y volví a compartir. Quién sabe, alguna latencia, alguna cosa puede ser. Bueno, entonces dijimos que ahora lo que vamos a hacer es calcular aquí una sumatoria de rangos. Entonces, para hacer esa sumatoria de rangos, entonces voy a insertar por acá una tabla dinámica, ¿sí? Voy a insertar una tabla dinámica y voy a dejar
que quede aquí mismo, digamos, por aquí vamos a ponerla, la tabla dinámica. Sí, le digo aceptar. Listo. Entonces en esta tabla vamos a colocar en droga, vamos a colocarla por acá en filas. Entonces aquí tenemos el alcohol y el éxtasis y vamos a pasar el rango actual aquí a una sumatoria de valores. Listo. Entonces aquí ya tengo los rangos sumados, ¿sí? Entonces 54 para el alcohol, 151 para el éxtasis, 210 la sumatoria de todos los rangos, de todos estos. 210, mírenlo. Por aquí lo ven. A ver. Por aquí lo ven también el 210 o ahí por la... O usted si quiere le da igual contar, sí, no sé qué, pero bueno. Aquí lo hice con tabla dinámica. El hecho es que usted tiene que sumar los rangos para el alcohol y para el éxtasis. Bien. Entonces ya sumamos los rangos. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a calcular ahora la media de los rangos, ¿sí? Entonces, para calcular la media de los rangos, tenemos que hacer uso de una formulita que me la voy a traer. A ver, vamos a traernos esta formulita. Las voy a poner en el chat. Chat de ustedes. Se hizo. Teams. Por aquí está Teams. Entonces, ahí se fue la formulita para el cálculo de la media de los rangos con esa formulita. Entonces yo voy a insertar por acá la ecuación y la voy a pegar. Ah, bueno, no me la pego como quería, pero bueno, ahí está. La media de los rangos. ¿Cierto? Ah, ya sé que voy a escribir aquí. Entonces voy a ubicarla aquí porque este numerito lo vamos a necesitar ahorita. Y aquí voy a colocar otra expresión que es WS. S. Este va a ser aquí en el alcohol. Bueno, entonces con esta formulita vamos a calcular entonces la media de los rangos. Entonces, la formulita que nos está diciendo, n sub 1, que va a multiplicar a n sub 1 más n sub 2 más 1, todo eso dividido 2. N sub 1, ¿qué es? El tamaño de muestra del grupo 1. Puede ser, digamos, que el tamaño de muestra del alcohol. N sub 2, pues el tamaño de muestra que tenemos en el éxtasis. Entonces, en alcohol tenemos 10 personas y en el éxtasis tenemos otras 10. Entonces, ambos tamaños de muestra son iguales a 10. Entonces, vamos a hacer la formulita acá. Igual. Vamos a colocar entonces, abro paréntesis, 10, ¿no es cierto? Que multiplica, abro paréntesis, a 10 más 1. Cierro todo esto dividido 2, ¿cierto? Ahí estoy resolviendo pues esa expresión. Entonces eso me dio ¿cuánto? 105. ¿Y les dio 105? La media de los rangos. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Ya calculamos aquí la media de los rangos. Ahora, creo que sigue la desviación estándar. Entonces ahora tenemos que calcular la desviación estándar de los rangos. Entonces me voy a traer la formulita. Entonces para la desviación estándar de los rangos, tenemos otra formulita. Voy a traerla por acá. Esa formulita se las voy a pegar. Que están ustedes por aquí. Esta es la de la desviación estándar. Ahí se les fue la fórmula de la desviación estándar. Yo la voy a pegar por acá. Entonces, aquí calculamos la media, ¿no? Calcular media de los rangos. ¿Sí? Y ahora aquí calculamos, calcular desviación, perdón, unas tildes estándar de los rangos. La desviación bueno, la media de los rangos se ejemplifica con WS. La desviación estándar acá de los rangos. Standard Deviation, bueno, Standard Deviation, WS de los rangos con esa. Entonces vamos a aplicar ahora esto. Es una raíz también, una raíz de toda esta expresión. N sub 1 por N sub 2 por N más 1 más N sub 2 más 1 y 2.
Entonces, vamos a hacerla por acá. Profe, una Sí, preguntita. señor. Qué pena, suponiendo que los valores sean totalmente diferentes, a que N1 fuera, por ejemplo, 15 y N2 10, ¿habría una forma de colocarlos en orden o uno puede escoger el orden? No me hice Tú entender. decides cuál es la muestra 1 y cuál es la muestra 2. Ah, ok, no hay problema, listo, gracias. ¿Sí? Entonces, por lo general, pues uno deja aquí a la muestra 1, pues a la que está quedando pues con los menores rangos, como en este caso, ¿no es cierto? Y por eso puse la otra como muestra 2. De igual forma, pues bueno, los resultados van a ser aquí muy similares. Miren. Entonces, colocamos igual raíz, ¿no es cierto? Vamos a abrir aquí como dos paréntesis. Entonces tenemos 10 por 10 por, abro paréntesis, 10 más 1, cierro paréntesis, cierro otro, dividido 12 y cierro el último, si no estoy mal. Debe ser así, ¿no es cierto? Venga, le doy zoom para que la pueda ver usted mejor. Ahí. ¿Sí? Entonces, que no se me vaya a quedar el nada por fuera. 10 por 10 por 10 más 1, todo eso queda en el numerador, dividido 12 y todo eso se le saca la raíz. ¿Bien? Entonces aquí me dio 13,22. ¿Qué les dio? Sí, sí, señor. Profe, hágame el Sí, favor, y me muestra nuevamente la formulita. sí, señor. Voy a copiarla por aquí también. En Excel. Ahí la pusimos la formulita. También en el chat. ¿Ok? Profe, de pronto, pues cuando podamos terminar, usted me puede regalar un dato que yo miré en el referente que estuve leyendo, específicamente al inicio, cuando se estaba hablando solamente de la prueba del signo, que quedé con una duda cuando dice que el valor de z de 2.5 es de 0.02, que no me dio por ningún lado. Lo busqué y no lo Ya pude lo, encontrar. listo, ahorita lo miramos. Ok, Lo gracias. miramos. Bueno, entonces 13,22, ¿no es cierto? Bueno, ya Sí, calculamos la señor. desviación estándar. Ahora vamos a estandarizar, convertir el test a un Z-score. Entonces la fórmula para el Z-score va a ser la siguiente. Por acá se la voy a traer. Y ya con el reemplazo de los datos. Venga, a ver. ¿Cuál podría ser aquí la fórmula? Entonces... Ay, no me quedó bien. A ver si aquí la puedo pegar mejor. Insertar ecuación. Sí, aquí ya me quedó. Entonces a esta vamos a agrandarla un poquitico. Control C y ahora sí se las pego a ustedes porque no me queda bien. Entonces, bueno, la fórmula de Z, puntuación de Z, usted sabe que es X menos la media de la desviación estándar. Aquí en este caso, X es WS. Yo puse por aquí WS, va a ser el alcohol, ¿sí? Menos la media, entonces la media de los rangos ya la tenemos y la desviación de los rangos también. Entonces, si yo reemplazo esos valores aquí en esta formulita, a ver, coloquémosla por acá, pues esto sería igual a esta ecuación por aquí que tenemos. WS es aquí, vamos a coger la media, la suma de los rangos del alcohol, 59. Entonces, 59, ¿sí? Menos la media de los rangos que nos dio aquí, que es 105. 105.
dividido la desviación estándar, que aquí nos dio que es 13,2288. ¿Sí? Bueno, 13,23 ahí para que no nos quede tan largo. Entonces tenemos que resolver esa expresión. Entonces aquí vamos a poner igual, y abro paréntesis, 59 menos 105, todo esto dividido 13,228. Entonces aquí me dio menos 3,47 el valor de Z, menos 3,47. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá nos dice, si el valor es más alejado de 1,96 es Es significativo. significativo. Entonces aquí claramente nos dio más allá de 1,96. Recuerde que no importa si es positivo o negativo, es más allá. Entonces en este caso quedó más allá de menos 1,96. Entonces sí hay diferencias significativas. Es decir, pruebas a favor de la hipótesis alterna. Entonces sí hay diferencias significativas en los niveles de alcohol, perdón, en los niveles de depresión tras haber consumido alcohol o tras haber consumido éxtasis. Claramente, pues como la suma de los rangos aquí es mucho mayor en el éxtasis, entonces los niveles de depresión en éxtasis pues son mayores que los niveles de depresión producto de la ingesta de alcohol, ¿sí? Y la diferencia es significativa, ¿sí? Entonces uno podría estar escribiendo, se encontraron diferencias significativas en la mediana, ¿sí? Uno puede hablarlo en términos de la mediana, ¿sí? Em, o también lo puede hablar, digámoslo así, en términos de, pues de la distribución. Pero digamos lo que es de la mediana. Se encontraron diferencias significativas en la mediana de los niveles de depresión tras haber consumido el éxtasis, tras haber consumido éxtasis, ¿no es cierto? Entre paréntesis uno colocaría el valor de la mediana aquí fue de, ¿cuánto fue? No le hemos calculado. Podríamos calcular la mediana aquí. La mediana del éxtasis. Mediana. Entonces, aquí del éxtasis. Éxtasis. Y la mediana del alcohol, ¿no? Entonces aquí igual mediana del éxtasis la tenemos por acá. ¿Mm? E igual mediana del alcohol, vamos por acá. Entonces, tras haber consumido estas, la mediana es 33,5, ¿no es cierto? Encontrar la diferencia significativa en la mediana de los niveles de depresión tras haber consumido éxtasis con respecto a los niveles de depresión después de consumir alcohol. Entonces aquí la mediana fue de 7,5, ¿sí? Coma, uno reportaría el WS, que en este caso fue igual a 59, fue el del alcohol, coma, valor Z, que fue igual a menos 3,47, ¿no es cierto? Coma, el valor P será significativo, no sabemos el valor exacto,
pero claramente sería significativo por ahí. Punto. Entonces, esta sería como la interpretación que podríamos estar reportando en el informe de investigación o en el artículo científicos. Me las pego por acá también. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta ahí, compañeros. Menos esta sin más alcohol. Puede ser, pero también le va a dar depresión, vea. Entonces, si es de los que le gusta la depresión, consuma drogas. Más Entonces, guayabo será. falta calcular un tamaño del efecto, pero lo vemos en 8 días. Bueno, esto es un ejemplo manual de desarrollar la U de Mann-Whitney. La U de Mann-Whitney. Escribe Mann-Whitney. Se escribe así. La U de Mann-Whitney es un ejemplo que utilizamos con la U de Mann-Whitney. Bien. Manual, paso a paso, como para entenderlo. Y esas son las fórmulas con las que negocia este estadístico. Bien. Falta calcular otra estimación, como les mencionaba, tamaño del efecto, cortico, es fácil. Lo hacemos, pero me interesa es que de pronto pues hayan, digámoslo así, entendido esta parte. Si no entendieron, entonces aquí le va a pasar los datos. Pasarle los datos. Esta fue la depresión del miércoles. Le va a pasar los datos, pero bueno, parecido a este, pero con los datos del otro día, depresión del domingo. Entonces, si los tengo por acá y se los voy a pegar para que usted la resuelva. Haga lo mismo, pero con estos daticos, pero no lo haga ahorita, tranquilo, hágalo por ahí mañana, pasado, otro día, bajo esta misma metodología, a ver cómo le da. Bien, con estos daticos, pues por acá también hay otro ejemplo, ¿no? Y luego lo resolvemos. O bueno, también se los dejo para que ensayen, pero más adelante. Bueno, voy a tener la grabación. La pregunta del compañero.